El tema que comparto contigo está basado en Gálatas capítulo 4 y es el tema herederos de Dios. Herederos de Dios. Y leemos la palabra en Gálatas 4 y vamos a leer verso 1 en adelante. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que, en conclusión, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Y venimos delante de ti como hijos. Hijos amados por su Padre. Que en medio de los procesos, aunque no entendamos muchas cosas, tú tienes cuidado de nosotros. Y hoy venimos para abrir nuestros corazones y reconocer que te necesitamos. Que solo tú, Señor, tienes palabras de vida. ¿A dónde iremos, Señor? Si solo tú tienes el poder, la autoridad, y has hecho posible el milagro de nuestra esperanza gloriosa que es en Cristo. Hoy venimos, Señor, con nuestros corazones procesados por la vida, convencido de que lo que tú has impartido en nosotros nos ha destinado para lo eterno, y por eso lo temporal nunca definirá nuestro norte a seguir, porque en medio de la aflicción, en medio de los desiertos de la vida, tú sigues obrando y formando al hijo maduro. Gracias, Señor, porque en medio de un mundo perdido, tú traes salvación y vida eterna a los que han creído en ti. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Ciertamente es interesante observar cómo el autor, el apóstol Pablo, habla sobre el concepto legal de ser un heredero. Y es interesante que él usa la figura del niño para decir que un niño que no tiene la madurez y el conocimiento de quién es, ni tampoco lo que él representa por ser un pequeño, tiene una realidad y es una condición legal. Él es hijo de su padre. Y como hijo de su padre tiene todos los privilegios y todos los beneficios que su padre obviamente ya posee como adulto. Este niño que desconoce realidad puede ser formado con un corazón enternecedor, un corazón que respete la figura de autoridad, un corazón que sepa valorar las oportunidades que le da la vida, un niño agradecido que vive sus momentos en juegos, pero también en un momento donde es abrazado por el amor de su padre y de su madre. Este niño está siendo lleno de todo lo que sus padres le aportan. Yo no sé qué tú estás haciendo con tus hijos. No sé qué palabra le estás dando a ellos. No sé al Dios que tú le estás mostrando. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra función en la tierra está muy ligada a aquel diseño y modelo de Dios, porque nosotros somos familia y colocados en la tierra, hemos venido para dar a conocer la grandeza de nuestro Padre, que nos ama con un amor eterno. Tú eres amado de Dios. Y esto no tiene que ver con nuestras limitantes humanas. No tiene que ver con nuestra falta de comprensión de quiénes somos. No tiene que ver con que nosotros estemos luchando con situaciones personales en las cuales no hemos visto a Dios.
No se trata de sentimientos, emociones, ni siquiera de lo sensorial. No se trata de nuestros elementos que tienen que ver con los sentidos. No, no tiene que ver con eso. Tú has sido posicionado legalmente para entrar a un proceso de transformación que tiene un destino eterno. Y en medio de esa realidad no tiene que ver inclusive con las pasiones humanas que muchas veces se desbordan. Hemos fallado, hemos cometido errores. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez y ha fallado. Yo he fallado tantas veces. Pero en medio de mi fallo hay una comprensión que va hacia la madurez y que me hace entender que fuera de Dios no hay nada. Y que solo en Él está nuestro verdadero refugio. Por lo tanto, si mi mentalidad está conformada por una ideología, una forma de pensamiento opuesta a la verdad, yo tengo que renunciar de manera voluntaria a esos estereotipos erróneos. Y la única esperanza es Cristo. Por eso el mensaje de toda la palabra, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, habla, aunque sea en tipo, figura o sombra, de lo que Cristo ha de ser y es hecho. De manera que Él en sí mismo sostiene toda la creación con la palabra de su poder. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él está sentado en una posición reinante con autoridad por encima de toda autoridad. Y eso significa que cuando vienes a Cristo, eres colocado en esa realidad. Tú estás afirmado en Él. Entonces vamos a pensar de alguna manera qué ocurre en nuestro derredor. Porque venimos de una realidad donde la muerte se convirtió en una noticia. Una noticia que cada día golpea nuestro modo de seguridad humana. Cada vez que vemos la muerte, observamos lo frágil que somos. Y cada vez que nos damos cuenta que la muerte es inevitable en este plano humano, entonces descubrimos que no tenemos capacidad para poder preservarnos por nosotros mismos. Así que la muerte se convierte en un recurso que el enemigo ha usado durante la historia de la humanidad para introducir a los seres humanos a la esclavitud. La muerte es un instrumento doloroso que no lo comprendemos ni sabemos la dimensión que tiene, porque hemos oído tantas historietas que de repente lo que pensamos de la muerte no tiene que ver nada con ella. La muerte, como tal, convertida en un imperio que viene sobre ti y sobre todo ser humano con la intención de apagar esa llama de fuego encendida que se llama la vida. Esa muerte que venía como consecuencia y está establecida en cada ser humano. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Hebreos 9:27. Así que si estás llevándote de la filosofía que dice: despreocúpate que cuando tú mueres tú vas a venir a otra vida, vas a nacer como una vaca, como un perro, a nacer como... Olvídate de esos sueños, ideas, porque la Biblia establece la verdad y elimina y rompe las estructuras del error. De manera que cuando vengo a Cristo me doy cuenta que yo formo parte de una familia. Y que esta familia está llamada a ser una referencia en todos los lugares donde Dios nos ha colocado. Somos familias a veces nómadas. Yo, por ejemplo, me he mudado más de 40 veces, creo, en diferentes escenarios, porque Dios de alguna manera nos va llevando y en cada escenario se rompen situaciones humanas que tienen que ser desinstaladas en cada uno de nosotros. Entonces, si nosotros viéramos este proceso hacia la eternidad y hasta la conformación de la madurez que es en Cristo, no estuviéramos gritando tanto cada vez que nos encontramos en una situación difícil. Y me explico. Cada uno de nosotros hemos estado en angustia y en un momento determinado sentimos: Dios mío, socórrenos, ayúdame, porque estoy metido en una situación y no sé cómo salir. Y comenzamos a brincar y patalear. Lo que yo entiendo que cuando estamos dentro de una estructura, recuerde, usted es heredero de Dios. Y yo se lo voy a explicar esta mañana, la mejor manera que el Espíritu me lo permita. Un heredero ya tiene toda la herencia consigo.
pero no la puede disfrutar por su estado infantil de inmadurez, que es parte del proceso de la vida. Llegaste y cuando entraste, no entraste como adulto, entraste como un niño. En la vida de fe hay una realidad que camina bajo la plataforma de un propósito que Dios mismo tiene cuidado. Y en medio de todo, cuando Dios te escogió, Él determinó tu eternidad por encima de todo lo que existe. Y te voy a explicar. El sufrimiento es una herramienta. El sufrimiento es una instrumentación. Es un recurso que nos permite el sistema, que nos permite la vida. Es un recurso que está a disposición para que en el proceso del mismo nosotros glorifiquemos a Dios en medio del proceso. Quiere decir que cuando yo entiendo que hay una ocupación de Dios en mi vida, tratando de reconfigurar al hijo maduro, me doy cuenta que el recurso para crear un carácter maduro es exactamente encontrarnos en diversas pruebas. Son diversas pruebas porque son muchas, y son diversas pruebas porque son diferentes, y cada una viene a golpear las estructuras de nuestra vida que todavía no se han ajustado al propósito de Cristo. Entonces, en la medida en que yo camino en esta tierra y vivo de acuerdo a los pensamientos que me alimentan, yo voy a madurar. Por eso es que hay que controlar las fuentes en las cuales estamos siendo adoctrinados. Porque sin quererlo, muchos de nosotros estamos manejando situaciones de pecado en nuestro corazón y no nos dimos cuenta que nos atraparon y nos engañaron. Cuando nos metemos en esa plataforma está diseñada para tocar tu voluntad. Esa plataforma está creada psicológicamente para que te introduzca en lo que te están presentando. De manera que de repente, sin darte cuenta, participas voluntariamente de toda la actuación que se está llevando a cabo en ese lugar. Eso quiere decir que ellos allí me están diciendo lo que debo de pensar y cómo debo de actuar. De manera que si yo paso 8 horas en la televisión y durante la semana 18, 20 horas sentado viendo esos programas, películas, y me estoy llenando el estómago. Me estoy comiendo, pero no el rollo de la palabra, sino la basura de un sistema que está diseñado para robarte tu identidad. Eso quiere decir que cuando yo me involucro emocionalmente y mi voluntad generada y motivada por una tentación encubierta que está frente a mis ojos, automáticamente mis ojos, que son ventana del alma, terminan siendo alimentados por modelos y diseños completamente abominables. Y yo, sin darme cuenta, participo en ello. Hoy es un día de confesarle a Dios: Señor, perdóname, porque yo he involucrado mis emociones y mi voluntad en la basura que me está contaminando. Fíjese a ver, y si hacemos un ejercicio práctico, si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y los herederos, cuando van creciendo, comienzan a aprovechar las riquezas que poseen. Ve, yo recuerdo una vez un rey, creo que se llamaba Osías, algo así, que a la edad de 8 años llegó a ser rey. Increíble, él no tenía toda la capacidad, era un niño. Y estando en esa niñez, él comenzó a decir, aquí hay que hacer tal cosa. Él era el rey y los adultos estaban guiándole. El rey, mire, no le conviene. Si usted hace eso, ¿cómo usted va a poner un área de juego ahí en el patio si esa cosa es sagrada? Me imagino a ese muchacho diciendo, necesito que me hagan un parque grande, quiero pelotas de hierro y de piedra ahí para... Así que había que orientar al rey. Pero él era el rey, y en la medida que fue creciendo, este rey fue estableciendo normas, utilizando recursos, porque se dio cuenta que tenía todo. Pero mientras él había entrado, el pánico, me imagino, de un niño de 8 años. Ahora tú eres el rey. Pues yo le voy a decir a ustedes, eso fue lo que hizo Dios. Reyes y sacerdotes por medio de Cristo. Eso es lo que Dios hizo contigo. Te hizo heredero de Él. Y cuando se hizo heredero de Él, en realidad en su corazón estaba que tú participases siendo coheredero de esa realidad con Cristo.
De manera que estando en Cristo, no solo soy una nueva criatura, soy un hijo del Padre. Y por lo tanto, Él vino a ser el que tiene la preeminencia entre muchos hermanos. En Cristo nosotros estamos seguros. No porque hayamos hecho algo, sino por lo que Él hizo por nosotros. De manera que cuando yo comienzo a usar los recursos de Dios desinstalan la manera errónea en la cual yo he vivido. ¿Y sabe cómo se llama el primer recurso? El recurso que se llama la palabra de Dios. La gente no sabe que la lucha que tiene principalmente es en su mente. El enemigo no quiere que tú te unas al uno. El enemigo no quiere que tú te hagas uno con Dios. Pero Jesús en su oración dijo: Padre, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y cuando tú entiendes que estás en el uno y vives para el uno, la agenda de la tierra no tiene preeminencia en tu vida. Porque automáticamente el uno determinará tu destino. Y aún en lo temporal, la gracia que te sostiene manifestará el carácter de Cristo. Eso quiere decir entonces que ustedes y yo estamos en un proceso de madurez y requerimos la palabra, porque la palabra es el alimento que necesitamos. Por eso somos tan maduros. ¿Usted se da cuenta que usted es tan maduro? Somos tan maduros porque todos los días nuestro primer compromiso es abrir la palabra. Somos tan maduros porque cada mañana decimos: lo primero que tiene que reinar en mi cabeza es lo que Dios quiere decirme. Y todos nosotros, cada día que amanece, lo primero que oímos, los que estamos cerca de los gallos, ¿qué? Estamos tirándolo, corriendo a buscar la palabra. Porque necesitamos dirección de la palabra. Y abrimos la palabra y decimos: el pastor Sisto nos dijo que leer la palabra no es lo mismo que estudiarla. Así que nos sentamos toda la mañana a estudiar y escudriñar lo que Dios está diciendo en ese texto que le guió el Espíritu. Porque usted está convencido que el Espíritu le está guiando. Porque usted está confiando en que Dios tiene un plan para usted. Y cada mañana, renovada su misericordia, se manifiesta en un propósito determinado. Señor, ¿qué hoy tengo que cambiar? Como todos estamos en esto, no nos está dando tiempo para preocuparnos. Los hijos de Dios no tienen que preocuparse. Su Padre tiene control de todo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Eso es así. Y cada vez que veo una persona que está diciendo que debemos cuidar la salvación, yo lo miro y le digo: ¿y quién de nosotros tiene jurisdicción para cuidar algo que no fue nuestro? La salvación está asegurada en Cristo. Nosotros tenemos que ocuparnos en nuestra salvación. Y nos debemos ocupar con temor y temblor, un temor reverente que esté basado en la naturaleza que nos define. Quiere decir que si yo soy hijo y soy heredero de Dios, yo vivo como un heredero y yo paso los puertos, yo paso los lugares entendiendo lo que yo represento. No me importa lo que diga el mundo, me importa lo que Dios declaró. Y cuando el mundo me diga lo contrario, yo le diré: respeto su opinión y estoy inclusive hasta el punto de dejar todo escenario. Pero déjeme decirle algo: lo que yo porto por dentro es lo que me define. Cuando una persona vive en esa realidad como heredero de Dios, se da cuenta de otro recurso más poderoso aún, y es el poder del Espíritu que habita en ti. Porque como hijo te dio el Espíritu de Cristo para que habite en ti. Y ese Espíritu que ha venido a ti está conectado con tu espíritu. De manera que el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que tú eres de Dios. Si tú entendiste que eres de Dios, entra en el proceso, rompe las estructuras, despójate del viejo hombre, porque Dios tiene grandes cosas para ti. El Señor está moviendo a su pueblo. Está levantando su iglesia en un momento crucial donde vivimos, porque se van a redefinir los nortes con relación a lo eterno. Estamos ya entrando en una fase en la tierra donde todo el mundo definirá quién es el Dios que lo guía y lo controla, el Dios que lo conduce y lo mueve. De manera que si nosotros nos dejamos guiar de los falsos dioses que han sido insertados en nuestra humana debilidad,
no veremos al verdadero Dios operando en nosotros y estaremos pidiendo migaja cuando somos herederos de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Un hijo heredero de Dios no tiene necesidad de entrar en una relación impersonal, irrespetuosa, para tratar de ver que su encuentro de intimidad con Dios no tiene valor alguno. El encuentro con Dios es tan importante. ¿Sabe por qué? Porque tú lo cargas por dentro, y donde quiera que tú estés, Dios está contigo. Tenemos que romper esa estructura errónea de pensar que nosotros tenemos que ir a un lugar porque en ese lugar está la presencia. Oh, presencia, ven. Oh, presencia, necesito sentirte. Y cuando me toca, entonces lloro, canto y tiemblo. Y quizá me quedo en esa parte. Y no es que Dios no venga y trabaje y ministre y rompa todo aquello que está allí, que impide que nosotros le glorifiquemos. Eso puede pasar, pero la transformación es una operatividad basada en la comprensión de quién yo soy. No seré transformado hasta que no entienda el recurso que tengo de parte de Dios para hacer ese cambio en mí. Los cambios los ejecuta el Señor, y las obras que tú y yo podamos hacer en la tierra son obras que Él anticipó de antemano para que nosotros andemos en esa estructura que Dios ha diseñado para su gloria. De manera que si yo tengo sufrimiento, si yo tengo dificultad, tengo que entender que Dios me ha facultado por el poder del Espíritu del Hijo que ha sido instalado en mí. Produce una necesidad genuina a querer buscar la presencia del Señor en intimidad. Y no es que no sepamos que Él está por dentro, es que le dedicamos el tiempo para escuchar su voz. Y ahí viene otro problema con los otros hijos que no están en este lugar hoy, porque ustedes no tienen ese tipo de problema. Y es el problema que nosotros manifestamos cuando no sabemos pedir, no sabemos orar. Orar es abrir tu corazón a Dios. Orar es decirle al Señor en tus palabras lo que hay en tu ser en un momento determinado. Así que las adversidades y los tiempos de crisis que vivimos, lo que tenemos que tener es sumo gozo. Y no podemos experimentar sumo gozo si primero no tenemos gratitud en nuestro corazón. Y le voy a explicar eso en la práctica, porque sé que varios de los que estamos acá, y yo me incluyo, estamos viviendo procesos. Y en esos procesos de dolor, lo primero que hacemos es quejarnos. El primer proceso de reacción de nosotros es comenzar a pedirle a Dios desesperadamente que nos saque de eso que está doliendo. ¿Sabe cuál debe ser la primera pregunta que debemos hacer? Y es interna, es ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Tengo primero que descubrirme a mí mismo qué es lo que yo estoy haciendo o estoy viviendo. ¿Por qué estoy en ese proceso? Y cuando tú le dices, Señor, yo quiero saber por qué estoy en este proceso, mas si no quieres decirme, entonces yo estoy dispuesto todavía a seguir dándote gracias. La Biblia dice que cuando tú estás dentro de una situación de aflicción, tú puedes venir con oración, súplica y ruego delante del Señor. ¿Cuántos han hecho eso alguna vez? Sí, podemos venir con ruego, con súplica y a decirle, Señor, ayúdame, y los mocos afuera. Así suena como mejor, ¿verdad? Cuando ya no nos importa nada. ¿Sabe qué? Estaba ministrando el otro día en un lugar y me doy cuenta que la gente tiene la costumbre de cuidar a los que están gimiendo porque Dios lo ha quebrantado y está obrando. Entonces nosotros tenemos un equipo rápido en los lugares donde traemos la servilleta y se la pasamos a la persona, para que la persona que está gimiendo, llorando, se distraiga, coge el papel y comienza a secarse las lágrimas que están brotando como consecuencia de un trato de Dios. ¿Sabe qué? Déjalo que bote sus lágrimas, porque ese es un proceso de liberación y de trato de Dios que no requiere un papelito para poder detenerlo. Lo ideal es dejar que fluya. Cuando terminó, entonces le pasa 5 papelitos para que todo lo que hizo se limpie, pero ya lo que está por dentro ha sido transformado. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Y el Espíritu Santo que está en nosotros
nos ayuda a vivir en libertad en medio de un sistema de esclavitud. Así que somos esclavos en la medida en que no descubrimos que ya hemos sido libertados. Así que la libertad en Cristo está por encima de la opresión y el encarcelamiento humano. Así que la cárcel en el mundo material y físico no podrá impedir la libertad gloriosa que tú como hijo de Dios posees dentro de ti. Si entras a una prisión es porque de alguna manera Dios permite ese escenario para pulir ciertas cosas y aprender en ella que sigues teniendo gozo aunque te encuentres en un calabozo por Cristo. Entonces, en vez de nosotros estar amedrentados, Jesús nos dijo: no teman, porque yo voy a preparar lugar para vosotros. No teman lo que le pueda hacer el mundo. No teman a las circunstancias que le rodean, porque yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo está en ti y de esta manera te permite también operar a niveles más altos. Entonces, cuando yo voy a Romanos 8, les recomiendo que ustedes comiencen esta semana a hacer una vida de acercamiento a Dios con Romanos capítulo 8. Por favor, tome Romanos capítulo 8 y comience a darse cuenta que hay que redefinir: o vivo en el espíritu o vivo en la carne. El que vive en la carne no puede agradar a Dios, ni tampoco, aunque lo quisiera, podría, porque la carne es opuesta al espíritu. Y definir que si estoy en Cristo, entonces vivir en el Espíritu representa un proceso responsable de muerte constante a la carne, pero de una vivificación producida por el poder del Espíritu en mí. Vamos a decirle al mundo que se prepare, porque nosotros ya estamos en Cristo en un proceso para dar a conocer su grandeza, su gloria y poderío en nuestra propia transformación. Es que somos luz y sal y somos colocados en la tierra para que estratégicamente el carácter de Cristo sea evidenciado y los demás puedan decir: entonces de verdad hay una victoria, siendo transformados de gloria en gloria por la misma imagen a la cual fuimos determinados. Y me llama mucho la atención porque la Biblia nos dice que cuando Dios se puso de acuerdo en su sabio consejo, Dios había creado multitud de cosas y Dios estaba haciendo el orden de todo eso. Y Dios decidió hacer al hombre. Y cuando Dios se puso en su propio consejo y dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, luego Romanos 8, versículo 28 al 31, nos enseña que todos fuimos escogidos por Dios conforme a la imagen del Hijo. Así que el Dios que nos conoció mucho antes de que existiéramos ya se había visualizado para que el Hijo, aquel que es el Hijo eterno y persistente, viniese a conformar la reconciliación de todas las cosas, porque Dios había visto que el hombre iba a fallar, iba a caer, iba a pecar, y en el mismo lugar donde él cayó, en ese mismo lugar ocurrió la contundente noticia de que el Hijo iba a resolver el tema angélico y humano. Colosenses capítulo 1 verso 20 nos dice que reconcilió consigo mismo todas las cosas, las visibles y las invisibles, las de los cielos y las de la tierra, mediante la sangre de su cruz. Jesucristo contundentemente resolvió el problema de una forma totalmente definitiva. Entonces, si estoy en la tierra, la eternidad es una realidad, la muerte es una transición. Catemo. Mientras más entiendo que la muerte como imperio es una transición hacia otra realidad en la cual me tendré que enfrentar a Dios, entonces veo la muerte no como algo a que yo debo de esclavizarme, sino que entiendo que Jesucristo le quitó el poder a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Se lo quitó, y cuando se lo quitó, entonces él tomó autoridad y control sobre eso que estaba manteniendo a nuestra esclavitud en la vida. Y ahora él dice: el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá, porque es un acto real, legal, contundente, que lo eterno define tu futuro. Quiere decir entonces que Dios se ocupó de cada detalle de ti. ¿Cuántos saben que Dios lo ama? Su amor es eterno. Ahora Dios quiere que tú vivas en ese amor, manifestando su carácter. ¿Y cómo lo puedo hacer? Si Dios me ama y tiene un plan conmigo, entonces Él sabe lo que yo tengo que experimentar. Nuestras experiencias en la tierra no son desapercibidas de Dios. Dios tiene control y en cada evento, en cada circunstancia, Él hará que todo se cumpla de acuerdo a como Él lo ha percibido. De manera que su predestinación tiene que ver con el cuidado de Dios para que todo lo que Él visualizó desde antes que nos conoció pudiera ser conforme a lo que Él había visto como Dios, y tenía Él el poder para hacer que surja como Él lo había visto. Y entonces en ese sentido Él vio tu corazón entregando voluntariamente a Cristo. Por lo tanto Él se ocupó de que cada detalle en tu vida alrededor de ti llevara a ese momento, para que en el tiempo de Dios tú quebraras tu corazón, vieras a Cristo como la única esperanza de gloria y le recibieras con todo tu corazón al Señor. Si somos parte del cuerpo de Cristo, tenemos que vivir en esta realidad inminente de que Dios sigue teniendo control sin importar las adversidades que yo esté enfrentando. Entonces, Santiago dice: yo quiero que sepan que lo que define a un hijo en medio de una adversidad profunda donde no tiene respuesta es exactamente manifestar que el Espíritu está gobernando su vida. Por eso Él dice: tened por sumo gozo. Ese gozo no es humano. Ese gozo no es alegría. Ese gozo no es sonrisa. Ese gozo es una convicción profunda que sin merecer nada soy heredero de todo en Cristo. Y en medio de ese caos, en medio de lo que viene, me doy cuenta que Dios está tocando profundamente las áreas de mi vida en medio del proceso, porque su interés no es cambiar la circunstancia, es cambiarme a mí en medio de ella. Quiere decir que en un momento Dios puede determinar quitar una circunstancia porque Él es un Dios poderoso y milagroso, pero hay momentos que Él permite que esa circunstancia esté porque Él quiere que tú pases el proceso. Los procesos dolorosos, hay que levantar la mano al cielo y decirle: gracias por los procesos dolorosos, gracias por los desiertos, aunque no lo entienda, gracias por la enfermedad, aunque no lo entienda, gracias por todo lo que me rodea. Porque sabes algo, cuando viene el enemigo a sitiar tu vida, viene a rodearte con todo lo malo, es el momento de tu milagro, es el momento en el que Dios está preparándote para levantarte y llevarte a una nueva realidad. En el momento de tu quiebra, tú que has llorado, tú que has estado inclinado delante de Dios, reconociendo que ya no puedes más, en ese momento tu milagro está siendo activado. Es el momento. Es el momento de la liberación. Es el momento de la promoción. Un hijo está madurando en el proceso. Recuérdate esto: ¿eres heredero de quién? De Dios. Y si eres heredero de Dios, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todos los recursos del reino nos han sido otorgados. Es más, te digo la verdad, tú eres embajador de Cristo en la tierra. ¿Cuántos son embajadores de Cristo? Representantes de Él. Pues te voy a explicar entonces qué significa eso en la realidad. Un embajador es una persona que ha vivido procesos para ser reconocido en medio de un grupo. Esa persona es tomado por los que tienen el poder y la regencia para asignarle la representación de su nación. Y estos embajadores son colocados en otras naciones para que representen todos los intereses de esa nación a la cual él sirve. Y cuando son colocados en este lugar, todo el engranaje económico, todas las estructuras físicas, todo el personal que requiere ha sido asignado a esa persona para que opere como un embajador en el lugar donde ha sido puesto. Porque eso representa a la nación misma. Es un territorio inclusive privado, prohibido de ser violentado, porque significaría una guerra contra aquella nación.
Tú perteneces a la nueva creación. Tú perteneces a la familia de Dios. Y tú estás como embajador de Cristo para representar los intereses del reino en el cual tú has sido injertado. De manera que cuando tú estés en esta tierra, recuérdate que no tiene que ver con la investidura terrenal, humana, de un vestido. Tiene que ver con lo que cargas por dentro, la naturaleza del Hijo, aquel Dios que, como decía nuestro amado Cadmiel, hablaba de que Dios había hecho todo el firmamento entero, sostenía, creado todas las cosas que había creado, las sostenía en Él. Todo está encapsulado, Hebreos capítulo 1 verso 3, en la persona de Cristo, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y si Él está en mí, entonces en su nombre yo tengo autoridad para poder caminar en la estructura de la tierra y en la estructura invisible y espiritual del mundo. De manera que no somos cualquier cosa, somos representantes de Cristo en la tierra. Somos embajadores de Cristo. En la realidad de lo que eres, operas en lo sobrenatural. Y nadie puede detener la autoridad de Cristo, porque tú estás investido de esa autoridad. Y cuando venga el problema, dile al problema: te equivocaste. Y cuando venga el diablo a decirte: tú no sirves, tú no vales, tú hiciste esto, tú eres pecador, dile al diablo: sí, eso es verdad. Wow, tú sabes esa verdad. Sí, yo soy todo eso, pero ahora Cristo vive en mí y ha determinado mi eternidad. Esa es la realidad. Ya no viene con ese cuento. Por eso le digo, vamos todos hacia la madurez, mis amados. Y la madurez solo se obtiene cuando nosotros comprendemos quiénes somos. Y a la medida que vamos creciendo y apropiándonos de la palabra, soltando toda la basura que nos está dañando y programando, entonces comenzamos a vivir en esa realidad. Y le voy a decir el secreto: ninguno de nosotros lo hemos logrado. Todos estamos en el mismo barco montado que se llama mundo. Y Jesús dijo: no te pido que lo quites del mundo, te pido que lo guardes en medio de él. No te pido que lo saques de allí, te pido que en el proceso del mundo, que va a ser malo, horrible y fuera de la intención de Dios, tú lo guardes. Así que el que dice que ama a Dios, su palabra guardará. Y dice Jesús: y mi Padre vendrá a él y tendremos comunión con él. En esta mañana yo quiero ver hijos verdaderos que dicen: Señor, yo te entrego mi vida, te entrego mi agenda, te entrego mis problemas, te entrego mis dificultades. Oh Señor, gracias por el desierto que he vivido. Gracias por los desiertos de la vida, porque en medio del desierto tú has sido mi provisión. Tú eres el que provee, el que sostiene, el que levanta, el que da fuerza al que no tiene ninguna, el que imparte sabiduría de los cielos, que es más que la humana, y el que nos hace a nosotros vivir confiadamente en medio del caos en el que el mundo vive. Porque el Cristo que hemos creído es un Cristo vivo, todopoderoso. Y no solo esto, ha puesto en ti su Espíritu, para que en los momentos cuando no tengas fuerzas, comiences a operar en el Espíritu. Por esa razón los procesos vienen, porque cuando los procesos vienen descubrimos que somos débiles, y en la debilidad se manifiesta el poder de Dios. Cuando sabemos que ya no podemos, entonces dejamos de patalear, soltamos lo que teníamos, con lo que luchábamos, y le decimos al Señor: Señor, solo tú puedes. Y cuando hacemos eso, entonces Él manifestará toda su bondad que ha sido encapsulada para tu vida y que te va a preparar para poder vivir de la manera en que Dios quiso que tú vivas. Vamos a volvernos a Dios, vamos a volver a su palabra. Vamos a volver a esa actitud de gratitud, porque aún en medio de la prueba, con acción de gracia superarás lo que estás atravesando. Y yo quiero concluir con esta parte importante en la vida práctica. Primera de Pedro 1:18 declara: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La manera de vivir terrenal, fuimos rescatados de ella, y por medio de Cristo somos adoptados, hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad. Tú eres especial para Dios. Pon la mano en tu corazón y di: yo soy especial para Dios. Yo soy tesoro, porque Dios está en mí.
Y Él quiere hacer de mí esa mujer, ese hombre que Dios quiere que yo sea. Y hoy en esta oportunidad yo rindo todo mi ser a ti. Tú eres el hacedor y sustentador de mi vida. Nada ni nadie podrá interferir en ese amor que tú has derramado y me ha marcado para la eternidad. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ninguna cosa podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que en esta oportunidad nosotros nos ponemos de pie para agradecer al Señor por su palabra, por todo lo que Él hace en nosotros. Hay personas en este lugar que dicen: pastor, yo escuché esta palabra, yo quiero a ese Cristo. Yo necesito vivir con Cristo en mi ser. Y yo hoy quiero entregar mi ser en sus manos. Hay personas aquí que dicen: pastor, yo quiero eso. Allí donde estás, por favor, cierra tus ojos para que no tenga distracción. Los hermanos están orando por ti en este momento, para que tu corazón, sensibilizado por Dios, tome esta decisión crucial que va a definir tu eternidad. Y ahí donde estás, repite conmigo estas palabras desde tu corazón. Dile: Padre, te doy gracias por enviar a Jesucristo a morir por mí en la cruz. Dile: hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que he vivido apartado de ti. Pero hoy vengo con todo mi corazón a decirte: perdona mis pecados. Hoy acepto a Jesucristo como mi único Señor y suficiente Salvador. Hoy me rindo a ti, Señor. Hoy creo en ti para que me imparta vida, para que tu espíritu, dile conmigo, venga a morar en mí. Y todo esto te doy las gracias y lo confirmo en la fe, en el nombre de Cristo Jesús. Dile conmigo: amén.